buenas tardes a todos y a todas. Es un auténtico placer estar esta tarde conectados en una nueva sesión, en este caso una sesión extraordinaria de AEP Aprendemos. Es una sesión que hemos querido organizar desde el grupo de trabajo Vacuna de PAP. Es un grupo de trabajo, como la gran mayoría de vosotros sabéis, nuevo, de nueva creación, que la verdad es que tenemos muchas ganas y creíamos que era una buena oportunidad empezar a dar un poco la visibilidad a este grupo de trabajo con una sesión que yo creo que viene maravillosa en cuanto a temporalidad, ya que, bueno, hemos titulado esta sesión Actualización en vacunas frente a virus respiratorios, VRS y gripe. ¿Qué hay de nuevo? Y la verdad es que contamos con dos ponentes maravillosas. Ha sido fantástico poder trabajar con ellas durante este tiempo. A una la conocía más, a la otra no la conocía y ha sido un auténtico placer. Ellas son Rocío Casado Picón, ella es pediatra de atención primaria en el Centro de Salud de Santa Ponsa, en Calviá, Mallorca, aunque, como ella me ha comentado, es madrileña de nacimiento, pero está en las islas. Ella es vicepresidenta y responsable en vacunas de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de las Islas Baleares. Ella nos hablará de la vacuna frente a la gripe y, como bien dice en su título, a partir de ahora por narices. También nos acompaña Mara Garcés Sánchez, ella es pediatra de atención primaria en el Centro de Salud de Nazaret, aquí en Valencia. Digo aquí porque yo soy pediatra en la Comunidad Valenciana, en Valencia. Y ella es experta en vacunas, creo que no es necesario casi ni la presentación, es miembro del Comité Asesor de Vacunas y también compañera y amiga en muchas cosas que hemos hecho en común, tanto ponencias como congresos, como algún trabajo conjunto. Y sin más dilación, no quiero robarles el tiempo precioso que tienen para poder exponeros, pues en el caso de Mara, la prevención frente al VRS y un cambio de paradigma. Empezaremos en primer lugar con Rocío. Nos expondrá su presentación y posteriormente cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que queráis hacer, la podéis lanzar por el chat y la hablaremos después. Así que sin más dilación, por favor, Rocío, cuando quieras, adelante con tu presentación. Ahora. Bueno, muchas gracias, Nacho, por tu amable presentación. Como bien has dicho, bueno, yo con este título quería reflejar un poquito el doble sentido de ese por narices. El primer sentido del que voy a hablar es la vacunación universal, es decir, a todos por narices, entre los 6 meses y los 59. Para los que no sepáis mucho de números, 60 meses son 5 años, es que justo antes de cumplir los 5 añitos. Y es que, bueno, esto es una cosa que ya viene de más atrás, ¿no? El KPAEP en la temporada pasada ya recomendaba esta vacunación universal y es que ya lo venía proponiendo la OMS y el ECDC desde 2012-2013 como protección individual para el niño y también para favorecer la protección familiar y comunitaria. Y es que esa temporada se decidió por primera vez recomendarlo de manera universal por la dificultad para elegir las cepas y por una ausencia de estímulos inmunológicos debido a que la pandemia había provocado un descenso de casos de gripe en la temporada previa. ¿Y qué pasó esa temporada? Pues que justamente coincidió la vacunación de la gripe y la epidemia de gripe con otra fase de expansión de la pandemia. Acordaros de Omicron a finales de noviembre, principios de diciembre, que prácticamente todo el mundo se la cogió. Hubo una elevada circulación del SARS-CoV-2 y esto motivó una puesta en marcha de medidas de contención, es verdad que un tanto heterogéneas, pero recordad que las medidas de contención del SARS-CoV-2 son muy parecidas a las medidas que tomaríamos para prevenir el contagio de gripe. Y entonces esta temporada, a raíz de esa amenaza constante de la gripe, pues con el mismo objetivo de protección individual y de favorecer la protección familiar y comunitaria, el KPAEP vuelve a recomendar esta vacunación universal. Es verdad que esta temporada es diferente en cuanto a la protección frente al COVID, ya que la vacunación pues, es más extensa y que ya no tenemos las medidas de contención ahora mismo activas, no hay mascarillas, pero sigue habiendo esa ausencia de estímulos inmunológicos porque finalmente la temporada pasada fue un poco rara, no hubo casos digamos, en el invierno, tuvo un comportamiento distinto, aunque sí que aumentó la incidencia más hacia primavera, incluso con reaparición de casos, incluso en meses tan extraños como en los veraniegos julio y agosto.
Y estas recomendaciones del KPP suelen hacerse entre el 16 y el 20 de septiembre de cada temporada, y este año, el 20 de octubre, es decir, hace 13 días, la ponencia de vacunas ha publicado unas recomendaciones de vacunación frente a la gripe en población infantil y dice ahí que recomienda su incorporación de la vacunación en la población infantil. Dice entre 6 y 59 años. Es verdad que yo a mis 41 me siento muy niña, pero creo que es una errata, es 59 meses. Y hablan de utilizar una sola dosis, que luego hago más hincapié un poquito más adelante. ¿Y en qué se basa la ponencia de vacunas, ¿no? En esta revisión que dice que hace, ¿no? Para recomendar la vacunación a todos los niños por debajo de 5 años. Pues primero por una protección individual, ya que los niños son los que tienen mayor carga de enfermedad, como veis en esa gráfica, en azul los de 0 a 4 años, en naranja los de 5 a 14. Estos son gripe confirmadas en nuestras consultas de primaria. Y los niños además no están exentos de riesgo de ingreso hospitalario. Incluso los niños sin factores de riesgo también ingresan, siendo hasta de 2 de cada 3 niños que ingresan no tenían ningún factor de riesgo. Ahí veis que incluso en determinadas temporadas la tasa de hospitalización ha superado la de los 0 a 4 años a los de mayores de 65. Y además recordar bueno, el tema de los factores de riesgo, que como veis aquí, hasta 2/3 no tenían factores de riesgo. Y por último, el riesgo de los niños no están exentos de morir por gripe. Es verdad que afortunadamente en un porcentaje muy bajito, pero mirad, los ingresos en UCI son bastante importantes y no desdeñables. Y como segundo motivo para recomendar la vacunación universal, y es como una cosa que niños para proteger a la familia o a la comunidad, sino que es un beneficio aparte, ¿no? Ya que los niños son los principales vectores de la gripe, puesto que, como bien sabéis, eliminan más virus y durante más tiempo. No sé qué estoy haciendo con el ratón. Estoy intentando. Y además los niños tienen un contacto mucho más estrecho con los otros miembros de la familia. Como veis, los niños siempre besan más, se abrazan más, les mimamos más y pues con los abuelos, con los papás y con otros niños, ¿no? Comparten todo y con las mayores babas posibles. Y además, otra cosa que favorece que sean los principales vectores es que muchas veces, en más del 50% de los casos, padecen una enfermedad o bien asintomática o bien con muy pocos síntomas. Entonces, esta ponencia de vacunas concluye recomendando la implantación del programa del calendario de vacunación, reforzando las estrategias en los grupos de alto riesgo en esta temporada, en la de 2022-2023 de momento, que luego también haré hincapié en eso. Y a partir de la temporada que viene, sí que ya dice, hay que comenzar con la vacunación sistemática infantil en los niños de 6 a 59 meses, empezando por las cohortes de menor edad y luego completándolo a toda la cohorte poblacional progresivamente. Y con objeto, lo que hablábamos de una sola dosis, dicen de vacunar a toda la población infantil, ojo, sana, incluyendo a los que se vacunan por primera vez con una sola dosis, con objeto de facilitar la logística en la vacunación universal y lograr mejores coberturas de vacunación. Y en la población infantil con condiciones de riesgo se mantiene la administración de 2 dosis en su primera vacunación separadas 4 semanas mínimo. Pero afortunadamente hay algunas comunidades que no esperan a la temporada que viene, como son Andalucía, Galicia y Murcia, Murcia con una peculiaridad que luego comentaré. Ya la han puesto en marcha esta temporada, enhorabuena. Y también algunos países, es verdad que en diferentes periodos etarios y con diferentes vacunas, que también han incorporado o llevan incorporada ya bastantes temporadas la vacunación universal, como es Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, los que veis ahí. Y es que, bueno, como ya he dicho, la gripe es una amenaza constante. ¿Qué nos dice el hemisferio sur? ¿Qué ha pasado en su temporada gripal? Pues como veis ahí,
En la línea amarilla es la media de las 5 temporadas anteriores y veis que era más en invierno, lo que a nosotros correspondería finales de enero o febrero, pleno invierno, y con una incidencia, pues ahí veis, de estas 10.000 notificaciones. Pero este año en línea roja veis que se ha adelantado bastante la gripe al otoño y además con una incidencia que triplica la incidencia de la media de las 5 temporadas anteriores. Y bueno, pues un refrán que ya he oído en varias charlas a este respecto, pues que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, con las tuyas a remojar. Así que, ¿qué está pasando en España? Pues en España, como ya he comentado, veis ahí que la gripe empezó más en marzo, abril, mayo, siguió junio, casos en julio, agosto, semana 39 es la del 2 de octubre, y veis que septiembre y octubre, pues ahí están los casos de gripe, en verdecito la gripe A, para que lo veáis más gráfico. Y luego, como estamos en semana 44, bueno, aquí es para justificar, bueno, decir que obviamente esta incidencia es a costa sobre todo de los niños de 0 a 4 años. Y he buscado en el Flu News para ver si encontraba cosas un poquito más allá de la semana 39 y veis que sí, alrededor de la 42, que es lo último que he encontrado, veis que sí que sale ahí la incidencia por encima de la temporada pasada. Y si sobrepusiéramos las 26 semanas más que nos separan de Australia, aquí tendríamos que la semana 16, que era la suya cuando empezaba su pico, es nuestra 42, y empezaría a subir hacia arriba, hacia su pico en la semana suya 22, nuestra 48, que es dentro de un mes, finales de noviembre, principios de diciembre. O sea que sí que se espera, si nos fijamos en Australia, que se adelante, así que hay que ponerse ya a vacunar, como estamos haciendo. ¿Y cuáles son las indicaciones de vacunación antigripal? Pues, como ya hemos dicho, la universal es la recomendación que hace el KPEP y para el año que viene la ponencia de vacunas. ¿Y cuáles son los grupos de riesgo, que es las que van a poner en valor, o las que dicen que tenemos que priorizar este año y ponernos las pilas? Pues son todos estos. Yo creo que en las consultas de primaria pues no se nos pueden escapar ningún asmático, cardiópatas, prematuros, celíacos, los con enfermedades crónicas neuromusculares, reumáticas, etcétera, etcétera. Y luego hacer hincapié también en que está indicado vacunar a los que pueden transmitir la gripe, a los grupos de riesgo. Y ahí entramos nosotros, los profesionales sanitarios, que estamos al cuidado de nuestros pacientes. Y también tened en cuenta que los convivientes se tienen que vacunar, es decir, que si hay un niño asmático o una mamá asmática, sus hijos se tienen que vacunar, sus hermanos, y si conviven con los abuelos, los niños y los abuelos son mayores de 64, también se tienen que vacunar, también está indicado. Y es que la vacunación en los niños de riesgo, me gustaría tener mejores noticias, pero el estudio que hay hecho en el 2018-2019 en la Comunidad de Madrid lanza unas estadísticas de cobertura vacunal muy malas, del 15,6%, dice niveles subóptimos, yo digo muy malas, que hay que mejorar, que concluyen que es necesario establecer estrategias para incrementar la vacunación en población infantil. Quizá, esto es una aportación mía personal, si vacunamos universalmente, colateralmente consigamos vacunar a los grupos de riesgo. Y también un apunte aquí, que nos tenemos que coordinar con atención hospitalaria, que muchas veces nos esperamos o ellos esperan a que lo haga primaria o lo recomienda, pero no lo vacunan allí, entonces les dan una cita, entonces nosotros no les vacunamos. Entonces, por favor, coordinación, y la cosa va de refranes, el uno por el otro y la casa sin barrer. Barramos la casa, aquí te pillo, aquí te vacuno, y si tenemos la oportunidad, vacunar, vacunar y vacunar. Y con respecto al segundo sentido de ese por narices, voy a hablar ahora de la vacuna intranasal.
tenemos las vacunas antigripales disponibles esta temporada de uso pediátrico. Tenemos 4 que se ponen por vía intramuscular, 3 en cultivo de huevo y 1 en cultivo celular. Y luego tenemos la estrellita de hoy, que es la vacuna viva atenuada que se administra intranasalmente, también en cultivo de huevo. Y empezamos con ella, os la presento. Es una vacuna tetravalente, tiene las 4 cepas que recomienda la OMS en febrero. Es verdad que una ADA es una cepa similar a la recomendada, pero que está aprobada. Y bueno, ¿cómo funciona la vacuna intranasal? Pues las cepas en la I, estas siglas las veréis, perdonad por mi inglés nefasto, es Live Attenuated Influenza Vaccine. Lo digo porque lo veréis en los estudios y significa la vacuna intranasal. Pues estas cepas están adaptadas al frío, entonces se multiplican en la nasofaringe que suele estar entre 28 y 33 grados, y sin embargo son sensibles a las temperaturas más altas a partir de 36 grados, que son las temperaturas de las vías bajas. Entonces no se pueden replicar en pulmones y no hay riesgo de que repliquen ahí y produzcan enfermedad. Y al estar atenuados, pues tienen menos virulencia. Y entonces, ¿cómo funciona la cosa? Tú pulverizas nasalmente la vacuna, entra en la fosa nasal, ahí se activan los sistemas inmunitarios y no pasa de ahí por ser sensible a la temperatura, y dentro de unos 10-14 días pues se ha estimulado toda la inmunidad mucosal a través de las IgA, pero también la inmunidad sistémica, tanto de anticuerpos IgG como de inmunidad celular a través de los linfocitos T. En cuanto a eficacia de esta vacuna, los estudios que presentan en la ficha técnica son de Fluent, cuando no era tetravalente, era trivalente. Estos son un poco antiguos, pero es verdad que había estudios con una eficacia independientemente de la coincidencia de cepas de hasta el 93%, luego otros estudios de más no estaban mal, de 46%, y luego hacían una eficacia relativa comparando con la vacuna inyectable, que hablaban incluso de un 54,9% menos casos de gripe que poniendo la inyectable en el caso de la intranasal. Ahí lo veis mejor con una curva de Kaplan-Meier, esta reducción. Pero es que hay estudios más recientes, ya con la vacuna tetravalente comparada, ¿no? Pues en general, la verdad que cuando la comparan, o es superior la eficacia de la intranasal o muy similar a la inactivada. Y como no solo de eficacia viven las vacunas, sino que es muy, muy importante demostrar seguridad, pues os hablo un poquito de efectos secundarios. Los más frecuentes son la rinorrea y la congestión nasal, la disminución del apetito y el malestar general, seguidos de, un poquito menos frecuente, de cefalea, mialgia y pirexia. Y lo que se ha visto en comparación con las que se administran, con las inactivadas, es que tienen estadísticamente significativa diferencia, que la intranasal produce más rinorrea y congestión nasal que la inactivada, y menos mialgias. Y el resto pues muy similares en cuanto a disminución de apetito, cefalea, irritabilidad. La fiebre es verdad que suele ser menos de 39 grados. Y en cuanto a las precauciones que hay que tener con la vacunación inhalada, pues derivan un poco de, si por ser viva atenuada, pues aquellos niños en los que está indicado vacunar frente a la gripe porque están en tratamiento crónico con salicilatos para evitar el síndrome de Reye, pues no podemos poner esta vacuna, tenemos que optar por la inactivada. También en los inmunodeprimidos, tener en cuenta que los HIVs asintomáticos sí que podríamos poner la viva atenuada, solo en los sintomáticos pondríamos la inactivada. Y en los convivientes con inmunodeprimidos, pues advertirles que tendrían que estar separados de estos inmunodeprimidos unos 7-14 días después de recibir la viva atenuada. Así que quizá merecería la pena poner en estos niños la inactivada.
En cuanto a la vía de administración, pues si el niño tiene, tiene anomalías craneofaciales que dificulten cómo se pone, que ya ahora lo veréis cómo, pues no podríamos poner esta y necesitaríamos ponerla pinchada. Y en cuanto a la composición, esta vacuna no se puede poner en los alérgicos anafilácticos graves al huevo, sí en los que tienen una alergia local al huevo, y de hecho es preferible poner la viva atenuada en estos casos. Y tampoco se puede poner en los hipersensibles a los otros excipientes que contiene esta vacuna, como es la gentamicina o la gelatina porcina. Y también decir aquí que no vacunaremos de la gripe si han tenido una reacción alérgica grave a otra vacuna de la gripe, no al huevo, sino a otra vacuna de la gripe. Y en cuanto a las precauciones a tomar en los niños asmáticos, que es el principal, lo que más se ha estudiado de esta vacuna, porque de hecho está indicada a partir de los 2 años, porque en los menores de 2 años se ve que aumenta la probabilidad de sibilancias en estos niños, pero deciros que en este sentido, en los niños en los que está aceptada poner de 2 a 17 años, se puede poner en los niños que tienen asma, incluso en aquellos que están con tratamiento con corticoides inhalados, independientemente de su dosis, pero no lo pondríamos en los niños en que están con síntomas agudos de una exacerbación asmática, habría que posponerla, incluidas las sibilancias o la necesidad de adicional de tratamiento broncodilatador en las 72 horas antes de esta vacunación. Esperaremos, la pospondremos, o si corre prisa, pues ponemos una inactivada. Y hay datos limitados en los niños que frecuentemente necesitan corticoides orales para el control de su asma o que han tenido una exacerbación asmática que ha requerido UCI, y en este caso le dejamos la decisión de si poner esta vacuna al especialista neumólogo. Y en cuanto a dónde se pone la vacunación intranasal, pues aquí es donde quiero hablar de Murcia, que son mis ídolos y me da una envidia tremenda, porque aquí sí que ponen en los dos sentidos, ¿no? Por narices, por vacunación antigripal en población pediátrica sana universal de 6 a 59 meses, y también ponen la intranasal en los niños de 2 a 5 años con una única dosis en población sana, como ya hemos dicho, para mejorar la cobertura y la logística. Pero también hay países en los que también tienen el doble por narices, vacunación universal y con intranasal, como es Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Finlandia. Y ahora vamos un poco más a lo más práctico, cómo se pone esta vacuna. Pues bueno, ahí veis cómo es. Esto era algo que a mí me agobiaba un poco no saber cómo se ponía, cómo hacer, y también a las compañeras enfermeras. Pues nada, es una jeringuita que contiene 0,2 mililitros de vacuna con un tapón de goma, con un émbolo, y lo más significativo es la dose divider, que es la pinza divisora de dosis, que se pone para controlar, que pones 0,1 mililitro, porque se pone una pulverización por cada fosa nasal. Entonces os voy a enseñar un vídeo a ver si funciona, de la que es la jeringa. Nada, se quita el tapón de goma, ahí tenéis la pinza divisora, pondríamos la pulverización por una de las narinas, ahí se ve poquito, pero pulveriza, así como en abanico, mucho menos que una culada nasal, solo es un poquito. Quitamos la pinza y ponemos la otra dosis. A ver, ¿cómo salgo de aquí? Vale. Y luego, bueno, el niño tiene que respirar con normalidad, no hace falta que aspire. Le inclinamos un poquito la cabeza un poquito hacia atrás, y bueno, aquí avisar que si el niño viene muy acatarrado, con mucho moco, es una vacuna que se pone por la nariz. Entonces, o posponerla o que se suene muy bien el moco antes de ponerla. ¿Vale? Y aquí os pongo un ejemplo de cómo vacunar. Buenos días, Celia. Hoy te vamos a poner la vacuna de la gripe. Es una vacuna que es un liquidito que va por la nariz. ¿Va bien? Sí.
Sí, tengo un poco de moco. Suénate, mi amor, suénate un poquito el moco. ¿Ya está bien? Sí. Vale, pues vamos a ponerlo. Rocío, cambia de pantalla. ¡Ay! No se ve. Va, cariño, ¿eh? No me No. digas, no la estoy No, viendo. no saca. Ahora sí, ahora se ve. Ay, no, pero ahora desde el principio, espera. Ah, bueno, ahora lo vais a ver desde el principio, perdona. Bueno, ahí la estoy poniendo, pero ahora se ve desde el principio, si no. ¡Wow! ¿Qué tal ha ido, mi amor? Bien. No ha dolido nada. ¿No ha dolido nada? ¿Ni ha molestado nada? No. Fenomenal. Vale, Buenos días. perdonad, ¿eh? Hoy te vamos a poner la vacuna de la gripe. Es una vacuna que es un liquidito que va por la nariz. ¿Va bien? Sí, tengo un poco de moco. Suénate, mi amor, suénate un poquito el moco. ¿Ya está bien? Sí. Vale, pues vamos a ponerla. Venga, va, cariño, ¿eh? Vale, ahí quitamos la pinza divisora porque ya hemos puesto el 0,1. Ahí la veis. Y entonces le ponemos la otra narina. A Celia le falta un poco de inclinación hacia atrás. Lo inclinaríamos un poquito Guau. más. ¿Qué tal ha ido, mi amor? Y bueno, ¿Bien? Celia está ¿No ha dolido encantada. nada? Y seguimos. Y más aspectos prácticos. Bueno, pues es una típica pregunta que a lo mejor os hacéis, ¿no? Que si justo el niño, después de ponerle el le da por estornudar o por sonarse, no es necesario vacunarse de nuevo, ya no hay problema, ya se ha puesto. Por supuesto, se puede coadministrar con otras vacunas vivas o inactivadas. Y en cuanto a la conservación, basta tenerlo en nevera entre 2 y 8 grados. No se tiene que congelar, se tiene que conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz y se puede sacar de la nevera una sola vez por un periodo máximo de 12 horas a una temperatura de hasta 25 grados. Así que lo normal, si no estáis en Mallorca, que estamos teniendo 28 grados en noviembre, en principio los papás pueden traer la vacuna en el embalaje sin necesidad de nevera portátil. Y bueno, ¿y cómo informar? Pues aquí os saco cómo lo hacen en Reino Unido, que veis ahí cómo informan el folleto informativo, pero bueno, que yo creo que aquí en España tenemos unos folletos mucho más bonitos que allí, somos más alegres. Tenemos el decálogo de la gripe, que yo por lo menos lo tengo colgado en la puerta de la consulta del KPEP. Os lo traigo, que es una farmacéutica de aquí de un pueblo de Mallorca, de Consell, que tiene una página web muy divulgativa y que me pareció súper chulo esas 7 claves de la vacuna intranasal. Y recién salido del horno, me lo acaba de pasar Mara hace 20 minutos, el de Andalucía, ¿vale? Que tiene hasta código QR para ampliar información. Y bueno, que sabéis que Andalucía sí que tiene la vacunación universal, así que ahí dicen, este año en Andalucía los niños y niñas también se vacunan de la gripe. Y bueno, pues yo que también quiero hablar de mi libro, os hablo de la que hemos hecho en Baleares. Y es esta, nada, en Baleares no se financia la vacunación universal, así que aquí ponemos que todos los supuestos anteriores menos el primero, pero que se recomienda y que tienen dos opciones para comprarla en la farmacia. Y aquí recordaros hacer un inciso de que la vacuna tiene que ir siempre con receta, la vacuna no financiada por ley, porque no será posible la dispensación al paciente si no presenta la correspondiente receta en documento normalizado y obligatorio. Y se tiene que prescribir por denominación comercial. Es decir, no vale poner intranasal, la de la gripe de la nariz, tenemos que escribir Fluentetra, o si lo tenéis informatizado, pues clicar Fluentetra. Y en cuanto a la aceptabilidad de esta vacuna, ¿no? que se habla, yo he encontrado dos estudios que hablan de esto, uno francés, que quizá la población se parece más a la nuestra, y ahí, bueno, pues el 99% de los padres consideran importante vacunar, y de ese 99%, el 81% de padres preferirían a priori la intranasal por la ausencia de aguja y por tener menos dolor, y el 18% preferirían la inactivada inyectada porque consideran que es más fácil de poner y por costumbre. Pero sin embargo, de los 48 padres de los niños que habían recibido las dos, la opinión global y la tolerancia fueron mejores significativamente, estadísticamente significativa para la intranasal.
y concluyen en este estudio que la mayor aceptación de una vacuna administrada por la nariz podría incrementar las coberturas vacunales en el futuro para estas vacunas intranasales. Y luego he sacado un estudio que es verdad que es Gambia, pero me ha parecido muy curioso. Allí en Gambia hicieron un programa en su curta que se llamaba NAS Vaccine, y entonces vacunaron a un grupo, lo vacunaron con la intranasal y a otro grupo no lo vacunaron, y les preguntaron, ¿no? Y bueno, pues el 93,3% de los que habían recibido la intranasal repetirían, frente al 34,9% que no. Y le he sacado sobre todo por los motivos que dan para sí y para no. Pues para sí, pues curiosamente que los franceses decían que era más fácil poner la intramuscular, pues en Gambia decían que era más fácil poner les parecía más fácil la intranasal, menos dolor, incluso hablaban de más efectividad, que no necesitaban aguja, y sin embargo en el grupo que prefería la intramuscular, pues bueno, la costumbre, ¿no? Que estaban más acostumbrados a las inyecciones, que les parecía que inyectando era más eficaz, que no se sabía mucho esto de la intranasal, que no iba a funcionar esto de un spray por la nariz, y bueno, gente que decía que no quería que a su hijo le pusieran un spray por la nariz. Y esto viene un poquito a colación que queríamos hablar, bueno, mi equipo y yo, de nuestra muy limitada experiencia, porque llevamos vacunando con intranasal 2 semanitas, y la experiencia o la opinión subjetiva es que tiene muy buena aceptación en los papás, por la evitación del pinchazo sobre todo, aunque sí que es verdad que les genera cierta suspicacia la eficacia, y siempre me han preguntado por la eficacia. No les parece cara, y el boca a boca es brutal, o sea, no se esperan ni a salir de la consulta. El otro día una mamá abrió la puerta y directamente, sin haber salido todavía, vio a un amiguito que estaba en la sala de espera: te tienes que poner la de la nariz, que ahora hay una por la nariz que no se pincha. O sea, que esto va fenomenal. La aceptación en los niños es muy buena también, sobre todo los más mayores, pero ojo, aquí hay que explicárselo muy bien, porque ellos asocian vacuna a aguja, ¿vale? Y entonces les tienes que decir que es una vacuna que no lleva aguja, porque mis hijas el año pasado me decían que la querían pinchada, porque yo les decía, no, por la nariz, que es mejor, y pensaban que es que les iba a pinchar en la nariz. Entonces, esto explicárselo muy bien. Y también las PCRs de COVID han hecho mucho daño en ese sentido, que vean que no les va a llegar hasta el cerebro, como dicen ellos, ¿no? Que les hace cosquillas en el cerebro, y que es menos que un lavado nasal, que también algunos lo llevan bastante mal. Y en cuanto a los profesionales, que también tenemos algo que decir si aceptamos esta vacuna, pues mi sensación es que hicimos una formación sobre vacuna intranasal hace menos de un mes, y es que tiene bastante buena aceptación también entre los profesionales, pues precisamente porque tiene muy buena aceptación entre los niños y los padres, porque es fácil de poner, y por este efecto de inmunidad mucosal que he hablado un poquito por encima, ¿no? De la IgA mucosal, que justo entra por la vía de entrada por donde te vas a infectar de la gripe. Y esto oí a mi compañera de ponencia hoy, a Mara, decir que es verdad que no estaba protocolizado ni estudiado, pero que deberíamos estudiarlo, que a ellos, los popes, que yo no soy nada pope, les daba la sensación de que vacunando por la nariz no solo no se cogían la gripe, sino que estos niños se acatarraban, ¿no? Se cogían menos resfriados por este efecto, ¿no? Y ya acabo dando su mensaje de aprendamos, informemos, vacunemos y vacunémonos, que somos los cuidadores de nuestros niños. A nosotros somos muy jóvenes de espíritu y somos pediatras, pero nos toca la pinchada, no nos toca la nasal. Pues fenomenal, Rocío, ya ha estado fantástica la ponencia. De hecho, han salido preguntas que, si te parece, vamos a comentar antes de pasar a la siguiente ponencia. Y una de ellas es que nos dicen, pues tengo gran curiosidad por saber cómo se ha decidido qué cepas incluir en la elaboración de la vacuna de esta temporada para Europa, la que estamos administrando ahora. ¿A partir de las cepas que han circulado de la temporada previa del hemisferio sur o a partir de las que hemos tenido en Europa este verano? Las que hemos tenido en Europa este verano no, seguro, porque esto se decide en febrero de este año, entonces seguro que no. Entonces imagino que es la primera opción. Si no, que me ayude Mara, la pope. No, estás en toda la razón. Realmente, Vale. quiero decirte, son las circulantes que comienzan en el otro hemisferio.
ya sea mejor que en estos años de pandemia, que no había casi circulación. Nos preguntan del precio en farmacia y condiciones de dispensación. Condiciones, bueno, más o menos lo has dejado claro. Precio en farmacia, preguntan. 37,47 euros por Correcto. dosis. Hacen, de hecho, una apreciación diciendo que lo que están viendo en consulta es que al conocer el precio de la intranasal frente al intramuscular, la mayoría dice que por un pinchacico no pasa nada. La verdad es que no me parece que sea una cara, la verdad. Teniendo en cuenta Mira, antecedentes. claro, este es el comentario que me hacen, que acabas de hacer tú, Nacho, el de, bueno, en comparación con otras no financiadas, es barata y te evitas un pinchazo. Mi sensación es esta, realmente, fíjate que incluso yo tengo pacientes que estaría financiada la inactivada por ser grupo de riesgo, conviviente o tal, y aún así van a la farmacia y se compran la intranasal. O sea, que ni siquiera es 37 frente a 19, sino 37 frente a 0. Y gana el 37. Sí, hacen un poco de apreciación de que no es cara dependiendo de la población a la que recomendemos. Y Por yo, pues, supuesto. casi por alusiones, este es un tema que me gusta tratar mucho. Y has dicho una cosa importantísima, que es que hay que informar. Entonces luego ya, pues que cada uno obviamente decida, pero la información la deben tener todas las familias y en base a eso poder Claro. decidir y que por supuesto cada uno se organice. A mí me gusta mucho decir que somos gestores de la salud de nuestros pacientes y no de su economía que decidan ellos. Nosotros gestionamos su salud. Yo creo que Nacho y yo sabemos mucho de eso por las zonas en las que estamos y Sí, verdaderamente yo creo que tenemos experiencias para parar un tren, de no a lo mejor plantearte no recomendar una vacuna por pensar que es una familia muy humilde y luego encontrarte con la sorpresa de que han ido 27 veces a un pediatra privado y le han pagado. O sea que, y encima les han puesto vacunas que tú habías pensado que a lo mejor no podían pagar. Yo creo que nadie puede emitir un juicio al respecto. Hay que informar. Correcto. Nos preguntan por el intervalo entre dos vacunas atenuadas. 4 semanas también con la de la gripe o cambia la cosa. Entiendo que se refieren entre vacunas atenuadas del calendario vacunal. No hay Te que dejar refieres de a la tetravírica. Me imagino, Claro, en este caso, al ser una varicela. vacuna atenuada, están preguntando interferencia con otras vacunas del calendario vacunal atenuadas, como podría ser la triple vírica. El espacio de tiempo, entendemos que es una administración simultánea o dejar ese periodo de separación de un mes. Eso es lo que están preguntando. De esto he leído y lo último que he leído es que no hacía falta intervalo por ser intranasal. Eso es. Ahí es donde va la pregunta. Sí. De hecho, nos están preguntando efectivamente triple vírica, varicela y tetravírica. Exacto. Sí, no hace falta intervalo. Preguntan también en cuanto a coadministración con otras vacunas. Se puede coadministrar. Perfecto. Sí. Y bueno, se ha lanzado en el chat, ante las dudas de dosis y de posología, en este caso, la ficha técnica, la tenéis ahí, que se ha resuelto la duda, porque había varias preguntas con respecto a las dosis, pero creo que queda resuelto en el resumen que se ha puesto en el chat. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, ahora con la doctora Mana Garcés. Mana, adelante e ilústranos sobre el nuevo paradigma del VRS. Muchísimas gracias, Nacho, y muchísimas gracias a todos los que estáis ahora presentes en la sala, que es un montón de gente. La verdad es que es una gozada estar compartiendo con vosotros esta tarde. Yo creo que sí, que ya se ve la imagen, ¿verdad? Sí. Vale, genial. Bueno, pues lo que os decía, muy buenas tardes a todos, y la verdad es que cuando Nacho me lo planteó y bueno, y en compañía de Rocío el poder hablar de esta cuestión, pues hombre, la verdad es que yo creo que virus respiratorio sincitial es probablemente uno de los virus más importantes en lo que estamos hablando de la consulta pediátrica de atención primaria. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Yo respecto a este virus, pues he participado en diferentes ensayos clínicos de desarrollo de vacunas y bueno, pues por el tiempo que llevo pues, en el mundo de las vacunas, evidentemente he tenido contacto con las diferentes compañías que tienen que ver con el desarrollo de productos de este tipo, pero bueno, como a mí me gusta decir, y me imagino que esto lo compartís todos los que estamos aquí, mi verdadero conflicto de interés es la salud de los niños, que es lo que me llevó pues, a hacerme pediatra, evidentemente. Y estos son pues nuestra banda de pequeños,
que yo creo que exactamente igual que yo en la consulta de atención primaria estoy viendo ya bronquiolitis, pues todos vosotros estáis viendo bronquiolitis y forma parte de la realidad de la vida de un pediatra, básicamente porque es una de las enfermedades que más impacto va a tener evidentemente en nuestra consulta. A modo de recordatorio, por si acaso alguien, no sé, se durmió hace muchos años y ha despertado ahora, recordaros pues eso, que esta enfermedad temida pues evidentemente se manifiesta con este cuadro que cursa tanto pues con fiebre como con el hecho de esta enfermedad respiratoria difusa de vías bajas, con estas taquipneas sibilantes, crepitantes. Esa sintomatología de este niño, que no sé si se le ve la retracción y la taquipnea, esto creo que se ve un poquito más adelante, pero bueno, este es un pequeñito de 3 meses. Aquí, bueno, veis la pH-metría, aquí se ve realmente la taquipnea. Pero bueno, yo la verdad es que sinceramente os digo, ojalá tengamos la gran suerte de que lo que en este momento pueda suponer un cambio de paradigma, que es lo que voy a intentar contaros esta tarde, suponga un impacto tan grande como lo han supuesto las vacunas conjugadas a la hora de las meningitis. Y que realmente este vídeo, que a lo mejor no tenía sentido por la gente que estamos hoy aquí reunidos, el mostrar, porque todos conocemos lo que es en sí esta taquipnea secundaria a la bronquiolitis, se la podamos enseñar de aquí a unos años a nuestros resis. Bueno, yo probablemente ya esté jubilada, pero quiero decirte que sea algo que puedan ver para decir, mira, esto era lo que sucedía todos los inviernos. Y todos los inviernos sabíamos que el 70% de los ingresos se iban a producir en menores de 6 meses, que son los que mayor riesgo tienen. Y que la mayor gravedad está relacionada justamente con esa inmadurez inmunológica que tienen estos menores de 6 meses, porque hay una falta de activación tanto de la inmunidad innata como de la adaptativa. Y fijaros que tiene una serie de peculiaridades, porque lo que han observado los investigadores es que la carga viral es mucho mayor en los niños que tienen enfermedad leve. Parece una paradoja, pero lo que se especula es con la posibilidad de que esta mayor carga viral estimule de una manera mejor el interferón, porque aunque no lo creáis, este virus tiene la capacidad de inhibir el interferón y por tanto la respuesta innata. Y además el factor de necrosis tumoral disminuye en las enfermedades graves, en estas bronquiolitis graves. Con lo cual, lo que se ha observado es que parece que existe un patrón de transcripción genómica que es correspondiente a determinados pacientes que digamos que les lleva a tener una bronquiolitis más grave y que lo que se ve en este patrón de transcripción es que presentan una serie de genes suprimidos. ¿Por qué quiero deciros esta cuestión? Porque todavía hay gente que cuando tiene una bronquiolitis se plantea el uso de corticoides. Vamos a ver, en estos pacientes y sobre todo aquellos que tienen un riesgo mayor, como el interferón está inhibido, si nosotros utilizamos corticoides, estamos haciendo un flaco favor al niño, porque estamos inhibiendo todavía más su sistema inmune. Y fijaros que incluso en este momento se ha observado que parece que la capacidad de ser colonizados por neumococo y Haemophilus influenza pueda tener incluso relación con la gravedad que puede presentar un niño en la bronquiolitis. Fijaros pues que estamos todavía un poco en pañales en lo que es el conocimiento del virus, a pesar de que en estos últimos 60 años, 50, 60 años, se ha avanzado mucho en el conocimiento del mismo. ¿Y cuál es la realidad? Pues la que sabemos, que no existe un tratamiento etiológico, que la ribavirina está cuestionada en lo que es su efecto y que la única terapia que podemos utilizar es la sintomática, que es esa sensación de frustración que me imagino que compartís conmigo que nos produce el hecho de tener a un pequeñito, un lactante con una bronquiolitis y solamente poder acompañar a los padres, es decir, que nuestro papel ahí no es terapéutico, sino realmente es de apoyo, porque lo único que tenemos que estar es expectantes desde atención primaria de si realmente este niño va a requerir o no un ingreso por el hecho de la gravedad de su cuadro. Y esta imagen que os muestro forma parte de los estudios que se realizaron a lo largo de estos años en el área de investigación en vacunas, en el que si os fijáis todo lo que está pintado en naranja, en la parte de abajo tenéis las diferentes semanas y luego tenéis el número de casos, la parte naranja que está delante justo de esta parte de color granate correspondería a la estacionalidad del virus respiratorio sincitial antes de la pandemia. ¿Qué significa? Que habitualmente virus respiratorio sincitial va a aparecer antes de que aparezca la gripe y que realmente afecte a los niños. Esta temporada que estamos viviendo no es así,
Pero lo que sí que sabemos por todos los datos de compañeros que nos están mandando desde Europa y de Estados Unidos y de Canadá, es que de una manera curiosa se está repitiendo el patrón que ha habido en el hemisferio sur y está coexistiendo virus respiratorio sincitial con gripe. ¿Qué va a pasar este año? No lo sabemos, pero en vista de lo que estamos viviendo en estas últimas semanas, probablemente el impacto que tengamos en las próximas semanas sea muy elevado. Y muy elevado, hablando justamente de magnitud del problema, pues os he puesto la zanahoria porque, claro, la zanahoria se puede mirar de diferentes formas. Partimos de la base que estamos hablando de un patógeno que es la segunda causa de muerte tras la malaria en menores de 12 meses a nivel mundial. Afortunadamente, en nuestra situación, en nuestro país, sí que existen medios para evitar en la medida de lo posible la mortalidad de estos niños, pero no se evita la morbilidad. Fijaros que estamos hablando de que es la causa más frecuente de infección respiratoria del tracto inferior en menores de 5 años, que se calcula aproximadamente unos 33 millones de casos cada año, que eso supone aproximadamente un 10%, 3 millones de hospitalización cada año, que sobre todo en países en desarrollo se producen casi 60.000 muertes y que no nos debemos olvidar que todos llevamos imprintado en nuestra mente que niño que pasa bronquiolitis va a pasar los siguientes años de vida, probablemente hasta los 4 o 5 años, teniendo cuadros de sibilancias recurrentes o incluso va a desarrollar un asma. Está claro pues que probablemente desde el punto de vista de los gestores en general, una visión clara que tienen es la hospitalización y la UCI de estos niños. Pero ¿en dónde se encuentra realmente la carga de enfermedad mayor? No me cabe la menor duda que estaréis todos diciendo conmigo, pues evidentemente en atención primaria. En atención primaria porque sabemos que el 100% de los casos de bronquiolitis se van a producir en los 2 primeros años de vida, es decir, que no se va a salvar ninguno. En este momento tenemos 2 cohortes, casi 3, de niños que no han estado expuestos. ¿Vale? Con lo cual, imaginaos, por eso os decía que este año probablemente el impacto sea mucho más elevado. De ellos, de todos los que se infecten, va a haber un porcentaje que se estima alrededor de un 10% que va a acudir al pediatra. Y de ellos, de cada 10% de estos, 1 de cada 10 va a requerir hospitalización. Y sabemos y tenemos datos, ahora os mostraré, de que realmente estas hospitalizaciones se producen sobre todo en niños a término. Es decir, que son muy importantes los pretérmino porque tienen mayor riesgo, ahora lo veréis, pero los niños a término son los que en mayor porcentaje ingresan. Este es otro estudio del área de investigación en vacunas de Valencia, en el que lo que se hizo fue estimar con las bases de datos que disponemos cuál era aproximadamente la tasa de incidencia de bronquiolitis, y fijaros que teníamos en esa cohorte de 200.000 lactantes en la Comunidad Valenciana, teníamos una incidencia aproximada de casi 17 casos por 100 niños. Fijaros que el 87% de los casos solo fueron tratados en atención primaria. Y luego, lo que os comentaba de los prematuros de alto riesgo, si os fijáis, la incidencia es prácticamente el doble de la que tienen los niños supuestamente que han nacido a término, con lo cual es muy importante el hecho de tener en cuenta que el prematuro, independientemente de que todas las medidas se pudieran aplicar a todos los niños, siempre va a ser un sujeto de riesgo. Y lo va a ser porque tiene 15 veces más riesgo de ingreso. Y además, estos 15 veces de ingreso que tenemos en el primer año de vida, en la mayoría de los casos, como os decía, son lactantes que fueron nacidos a término. Este es el estudio que realizó el equipo del doctor Manuel Sánchez Luna, en el que se observaba justamente que en el porcentaje de peso realmente de la enfermedad por virus respiratorio sincitial se producía en todos los niños, independientemente de que supiéramos que hay un grupo de riesgo específico, como os decía, que son los prematuros. Y recientemente se publicaron los datos de un estudio que se realizó también en el área de investigación en vacunas, en el que en niños menores de 2 años se estimó cuál es el impacto que tiene esta enfermedad en la calidad de vida sobre las familias. Fijaros que estamos hablando de que prácticamente la mitad de los casos tiene un impacto muy significativo durante el tiempo en el que se produce la enfermedad, y se estima que el coste medio por episodio y por paciente sería de aproximadamente unos 600 euros. Realmente en sí, el virus respiratorio sincitial no está exento de complicaciones. Por un lado, exactamente igual que pasa con gripe o que pasa con parainfluenza o que pasa con la mayoría de los virus respiratorio sincitial está asociado a mayor riesgo de padecer una otitis media aguda o una neumonía.
Y por otro lado, como os decía, tenemos el riesgo a largo plazo, que es algo que realmente se sigue estudiando y en el que sí que se ha visto realmente que hay un impacto significativo, aunque se está buscando si hay, digamos, sujetos que son de mayor o menor riesgo, pero lo que sí que está claro es que los 5 años posteriores a la infección de virus respiratorio sincitial vamos a tener un impacto de morbilidad que ha producido esta enfermedad. Bueno, y hasta aquí probablemente nos lo sabíamos todo, ¿vale? Porque es lo que estamos continuamente viendo en nuestras consultas, que lo único que he hecho ha sido ordenároslo un poquito para que más o menos pues tuviéramos realmente la base de la importancia de proteger esta enfermedad. Pero no debemos olvidar que virus respiratorio sincitial no es solo una cuestión de niños, sino que desde hace algún tiempo somos conscientes de que realmente en la edad avanzada el virus respiratorio sincitial tiene un impacto significativo. Y lo tiene sobre todo, a lo mejor no tanto en términos de incidencia como tal, sino de morbilidad y mortalidad. El virus respiratorio sincitial, desde que se están realizando estudios en adultos, fijaos que en el adulto lo que se ha observado y sobre todo desde que se recoge este dato es que el impacto del virus respiratorio sincitial es muy elevado también en lo que es la población de mayor edad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un problema de salud pública que, como yo os decía, sobre todo parece que está orientado por parte de lo que sería la Organización Mundial de la Salud al menor de 12 meses, pero que cada vez más se conocen datos que lo que orientan realmente es que el adulto tiene también un papel de morbimortalidad importante con este virus. Y la verdad es que es un virus que conocemos hace relativamente poco. Este virus se aisló por primera vez en chimpancés. Y este era un virus que estaba relacionado con una enfermedad de chimpancé que se llamaba la coriza, como si fuera el catarro. Y en el año 1960 se publica en el New England esta asociación que encuentran los autores del artículo en el que se observan por primera vez que este virus no solamente infecta a los chimpancés, sino que puede afectar a los niños pequeños. Y muestran el patrón que nosotros conocemos, que es ese sincitio que se produce cuando las células a nivel pulmonar son infectadas por virus respiratorio sincitial. De modo que nos estamos encontrando con que tenemos una masa multinucleada, que es como se define este sincitio, por la fusión de células, es decir, todo lo que son los alveolos del niño van en cierto modo estos neumocitos a reventar, de modo que el niño se va a quedar sin posibilidad de poder realizar una ventilación adecuada. No sé por qué razón ahora no me pasa la presentación. A ver, voy a intentar. Se me ha quedado parada. Ah, ahora ha pasado. Perfecto. Y este es el causante. El causante es este patógeno, el virus respiratorio sincitial, que en la estructura que veis al lado izquierdo podéis ver que realmente tiene una serie de proteínas, de las cuales las más importantes van a ser esta proteína F y esta proteína G. La proteína F de fusión tiene una importancia vital a la hora de la investigación que se ha realizado, porque a diferencia de lo que pasa con la proteína G, que parece que tiene mayor grado de heterogeneidad, la proteína F es bastante homóloga en los dos subtipos de virus respiratorio sincitial que conocemos, en el A y en el B. Es por eso que esta proteína F ha sido desde el principio la que se ha utilizado para intentar generar una respuesta de anticuerpos y producir una protección. Si os fijáis, este genoma, como os contaba al principio, tiene la característica de que estas proteínas son capaces de inhibir la respuesta del interferón. Con lo cual, como van a generar un bloqueo de la inmunidad innata, la respuesta que van a generar los niños va a ser mucho menos de la esperada y, por tanto, eso va a medir probablemente la gravedad. Y si no fuera suficiente con eso, fijaros que podríamos decir que virus respiratorio sincitial es como el virus del papiloma de las vías respiratorias, porque produce una infección superficial, de modo que entonces, al no llegar a lo que son a la basal de las células, en cierto modo está protegido de la inmunidad sistémica, para que veáis la cantidad de recursos que tiene este virus. Fijaros además que esta activación, probablemente, de lo que sería esta inmunidad innata, se va a producir en algunos casos, en otros, como os digo, prácticamente no, pero en sí lo que vamos a necesitar es que llegue el momento de la maduración del niño para que la inmunidad adaptativa tenga la capacidad de poder producir una respuesta de mayor potencia y, por tanto, que el cuadro sea mucho menor. Y si no fuera suficiente, este virus tiene la capacidad de poder engañar también al sistema inmune y cuando estimula nuestra inmunidad adaptativa, tiene la capacidad de poder generar una respuesta TH2. ¿Qué implica eso? Pues implica
que la respuesta correcta para un virus sería TH1, que activaría los CD4 y los CD8 de manera equilibrada, de modo que entonces sí que generaría una respuesta de memoria inmune. Bueno, pues este patógeno tiene la capacidad de estimular la vía TH2, que, como sabéis, es la vía de los mastocitos y que no genera una memoria de respuesta inmune, con lo cual la mala noticia que tenemos en virus respiratorio sincitial no solamente es que es capaz de inhibir lo que sería toda la inmunidad innata, sino que además es capaz de generar una respuesta que va a condicionar que todos, absolutamente todos los años, tengamos riesgo de infectarnos por este virus. Y si no era suficiente, otra de las cosas que se conoce del virus respiratorio sincitial es su capacidad de evasión conformacional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues las dos imágenes que veis en la diapositiva sería la misma estructura de proteína F. Pero una sería en prefusión, la que parece así más cilindro, y la que está redondeada sería en posfusión. ¿Y qué es lo que hace el patógeno? Bueno, pues como sabéis, en cada una de estas proteínas tenemos una serie de determinantes, ¿vale?, que son los epítopos hacia los que los anticuerpos están dirigidos. Y nuestro cuerpo lanza estos anticuerpos y va bloqueando estos lugares. Bueno, pues estos epítopos que le permiten además unirse a los receptores y entrar dentro de la célula, una vez se han unido a la célula, los esconden. De modo que entonces consiguen que los anticuerpos que genera nuestro cuerpo sean incapaces de bloquear la enfermedad. La verdad es que como para ser listo es listo, pero vamos, impresionantemente listo, aunque como os digo tiene una serie de sitios antigénicos de estos epítopos que son muy sensibles y que realmente gracias a esta investigación se ha, digamos, desarrollado todo lo que vengo a contaros ahora en este instante. Fijaros que hablamos siempre de inmunización y nos olvidamos de la palabra inmunoprofilaxis. Y esta palabra llevamos, pues la verdad es que tiempo, desde que realmente, pues por ejemplo, los anticuerpos monoclonales como el palivizumab llegaron a los neonatólogos, que como nosotros somos pediatras de atención primaria tenemos más vínculo con las vacunas, pero los neonatólogos habitualmente no, porque ya confían en nosotros cuando el niño se le da de alta y demás. Y fijaros que es curioso porque los neonatólogos al palivizumab le llaman vacuna. Y os lo digo porque nosotros no estamos acostumbrados. Nuestros prematuros van a ponerse la dosis correspondiente de palivizumab al hospital. Nosotros no lo hacemos en consulta, pero en algún momento me ha sorprendido que alguien me dijera anticuerpos monoclonales, que vamos a hablar de ellos además de hablar de vacunas, y yo dijera, sí, pero los anticuerpos monoclonales no son tratamientos de enfermedades como reumáticas. No nos equivoquemos. Los anticuerpos monoclonales son lo que llamamos inmunoprofilaxis pasiva y que bien están en relación directa con aquellas gamma-globulinas que los que tenemos más años nos acordamos y los que no, pues os acordaréis para determinadas enfermedades en las que se utilizan, ya sean inmunosupresiones o correspondan, pues yo que sé, incluso en la enfermedad de Kawasaki. Pero recordad que la inmunoprofilaxis pasiva va a hacer, digamos, se va a relacionar con lo que sería el paso de anticuerpos, ya sea de forma natural, como sería a través de la placenta, o de forma artificial, como sería a través, como os he dicho, de gamma-globulinas o de anticuerpos monoclonales. Y la inmunoprofilaxis activa sería o natural pasando la enfermedad o la artificial adquirida mediante vacunas. Pero por eso quería que tuvierais el concepto de nuevo paradigma dentro de lo que es vuestras cabezas, porque realmente esto de aquí puede suponer un cambio muy significativo para todo lo que es en sí la pediatría y el virus respiratorio sincitial. Aquí debajo tenéis aquí el pipeline de lo que sería el desarrollo tanto de vacunas como de anticuerpos monoclonales. Si os fijáis en la parte de abajo veréis que hay diferentes estudios en diferentes fases. Hay en preclínica, que los tenéis en este lado de aquí. Luego tenéis fase 1, fase 2, fase 3 y autorizados, que en este momento, pues como sabéis, es este palivizumab. Y en lo que se refiere a inmunoprofilaxis pasiva no es tampoco una novedad, porque desde hace algún tiempo también se intentó la posibilidad de generar una gamma-globulina hiperinmune que fuera capaz de bloquear a virus respiratorio sincitial. Desafortunadamente no se consiguió porque realmente los anticuerpos séricos efectivos tienen que ser elevados y habitualmente las gamma-globulinas en general no suelen tener títulos más allá de 1.90. Pero quería contaros la base de estos anticuerpos monoclonales. Es una diapositiva densa que tampoco quiero que leáis porque os lo voy a contar en 2 palabras. Nuestro organismo es capaz de generar anticuerpos.
Cuando genera anticuerpos, cada clona de linfocitos B se especializa en un pedacito de la proteína para la que va. Es decir, si tenemos toda la proteína F, cada anticuerpos van a un trocito determinado. Por eso, cuando tenemos todas las clonas juntas, llamamos a eso anticuerpos policlonales. Pero ojo, ¿y si fuéramos capaces de conseguir seleccionar los anticuerpos específicos de una clona que fuera específicamente para un sitio de la proteína F para que lo pudiera bloquear? Bueno, pues le debemos a estos dos señores que se llevaron el premio Nobel, pero que nunca quisieron patentar su idea, el hecho del desarrollo de los anticuerpos monoclonales. Lo que hicieron fue generar una línea de células inmortales, unas células tumorales, que junto con la adición de una clona de células B, fuera capaz de forma, digamos eso, inmortal, de generar anticuerpos específicos para determinadas zonas. Esto, como sabéis, ha sido la revolución de los últimos años, tanto en términos de oncología, términos de tratamiento de determinadas enfermedades autoinmunes y, cómo no, no podría faltar para el bloqueo de un patógeno como virus respiratorio sincitial. En la evolución, tampoco quiero que sepáis que se han utilizado para generar este anticuerpo desde animales hasta directamente células humanas, y lo bueno es que conforme más humanizados son estos anticuerpos monoclonales, menos posibilidad hay de que haya una respuesta por nuestro organismo de generar anticuerpos. Y eso es lo que ha sucedido conforme ha ido evolucionando este desarrollo de fármacos de inmunoprofilaxis pasiva. Y primero tuvimos palivizumab, este Synagis, que es el que se pone ahora a los prematuros, pero tenemos en desarrollo otros, y de los otros hay uno que acaba de recibir también la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento y está pendiente de la aprobación de la Agencia Española del Medicamento. Fijaos que el palivizumab, en lo que sería estos anticuerpos, tiene la capacidad de incrementar la potencia, ¿vale? El nuevo que se ha desarrollado, porque tiene mayor capacidad neutralizante. Os lo explico rápidamente. Si esto es la proteína F, si os fijáis, hay diferentes sitios, hay diferentes lugares. Cada uno de estos lugares se ha estudiado y lo que se ha observado es que estos lugares concretamente se manifiestan en forma de prefusión, pero si os fijáis en este lado de aquí, en la forma postfusión, hay algunos que ni siquiera se ven. El palivizumab va para el sitio 2, que se expone en los dos formatos, y el nirsevimab, que es el nuevo, va al sitio 0, que es un sitio muy estable, y lo que sucede es que el bloqueo en esa zona produce un impacto muchísimo mayor y de duración en el tiempo. En este momento, con los estudios que hay, sabemos que la eficacia es una eficacia elevada que supera a la eficacia que teníamos con el palivizumab. Y no solamente eso, sino que, a diferencia de que el palivizumab hay que pincharlo todos los meses, este nuevo anticuerpo monoclonal dura mínimo 6 meses, y en los estudios que se han hecho posteriores se ha visto que puede ser una duración casi hasta de 1 año. De modo que entonces, fijaos cómo cambiamos el paradigma. Estamos en este momento vacunando estos prematuros. Si tenemos un anticuerpo monoclonal que ha demostrado que es seguro y que tiene una eficacia comprobada para el bloqueo, podríamos vacunar a todos nuestros lactantes y evitar las bronquiolitis que habitualmente vemos. Yo lo dejo ahí y luego lo comentamos, si os parece bien. Yo creo que es por primera vez algo que, sinceramente, el impacto es tan significativo que no solamente nos afectaría a nosotros dentro del ámbito de la consulta, sino que es probable que Salud Pública lo tenga en consideración, porque significaría una disminución de gastos en lo que es en sí gastos directos, y sobre todo, imaginaos el indirecto, el impacto que tendría si los niños no pasaran esta enfermedad, cuando realmente es más grave en el primer año de vida. Y todo lo que tenéis en este cuadro que he puesto aquí, pues son el desarrollo de vacunas, y he de contaros que nosotros, como grupo de investigación que hemos participado en el desarrollo de mínimo 3 vacunas de estas características, todas ellas han fallado. Es muy complicado generar una vacuna para proteger al lactante. Es por eso que debo contaros que el hecho de que hubiera una limitación viene debido a un ensayo clínico que se realizó en los años 60, en los que se plantearon y dijeron, bueno, pues vamos a ver, está claro que si tenemos un virus y tenemos una proteína F, pues bueno, no pasa nada, vamos a inactivarla, como hicieron con la vacuna de la gripe, que daos cuenta que todas las vacunas inactivadas estaban desarrollándose en esa época, y vamos a vacunar a los niños. Y dicho y en hecho, hicieron el ensayo clínico y entonces vacunaron a los niños con la vacuna inactivada y a otros con placebo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la vacuna
generó mayor enfermedad en los niños que habían sido vacunados por ese efecto TH2 que yo os contaba. Este efecto TH2 a nivel inmunitario hizo que los niños tuvieran una respuesta mucho más exagerada a la enfermedad. Incluso 2 niños fallecieron por bronconeumonía extensa. Verdaderamente sí, todos estaréis diciendo, los que no conocíais esta cuestión, ¿qué dices? Pues eso es lo que ha hecho y lo que ha frenado realmente el desarrollo de las vacunas. Lo ha frenado porque era necesario conocer cuál era realmente este virus respiratorio sincicial. Y fijaros que 60 años después de que pasara eso, todavía no tenemos ninguna vacuna comercializada frente a virus respiratorio sincicial. ¿Y por qué? Porque va a necesitar un abordaje distinto. Un abordaje que probablemente sea, como os he dicho, bueno, os lo voy a poner detrás, que queda más bonita. Esta me la cedió Rosa Rodríguez, en la que podéis ver que realmente hay diferentes estrategias, pero vamos a pasar muy rápidamente porque estoy a punto de terminar. Fijaos, estas son las vacunas vivas atenuadas o quiméricas que se plantean para lactantes a niños. Ojo, probablemente a partir de los 6 meses de vida. No tienen nombre comercial, como veis, todos están en desarrollos iniciales y todavía no se sabe si incluso estas de aquí seguirán funcionando. Vacunas de subunidades, ¿cómo? Como las de la gripe. ¿Por qué? Porque los adultos ya hemos estado en contacto con virus respiratorio sincicial y nuestra respuesta, nuestro imprinting, cuando nos se ha producido la infección ha sido por vía TH1, de modo que entonces sí que se pueden utilizar vacunas inactivadas. Se plantean para adultos mayores de 65 años y para gestantes. Y las basadas en vectores, que serían muy similares a las que hemos visto pues con el desarrollo, la de vector fue la de ébola, ha sido también alguna de las de COVID. También se están ensayando tanto para gestantes como para mayores de 65 años y también las de nanopartículas, que son digamos, una nueva plataforma que está dando muy buenos resultados en el desarrollo de vacunas. Y este es el cuadro que os quería mostrar. Fijaros pues que estamos ante un nuevo paradigma de la estrategia de prevención frente a virus respiratorio sincicial. A nosotros, ¿quiénes nos interesan? Los chiquitines. Vale, ¿cómo proteger a los chiquitines? Probablemente con anticuerpos monoclonales y también con la vacunación de la gestante. La buena noticia que puedo daros hoy es que ayer se publicó los resultados del ensayo clínico fase 3 en gestantes y los resultados de la vacuna son muy buenos en eficacia vacunal. ¿Qué implica? Que la vacunación de la gestante transmitiría anticuerpos por placenta y el tema es que el porcentaje de eficacia que tiene no es tan alto como tiene, por ejemplo, el anticuerpo monoclonal, pero probablemente el uso de la vacunación en la gestante con el anticuerpo monoclonal bloquearía la enfermedad en esos 6 primeros meses que más nos importan. Y probablemente mayores de 6 meses requerirían una vacuna que fuera, pues como estamos tratando hoy, una vacuna inhalada que fuera capaz de producir una enfermedad leve como produce la vacuna inhalada de la gripe, que fuera capaz de generar una inmunidad en los niños. Fijaros que también dentro de este abordaje estaría la población adulta porque, como os he dicho, la población anciana, sobre todo aquella que tiene factores de riesgo, tiene un mayor riesgo de impacto por esta enfermedad en términos de mortalidad. Y nada más, solamente pues eso, nos voy a recordar la carga asistencial que supone porque la estamos viviendo. Sabemos que genera hiperreactividad bronquial y que realmente eso se mantiene durante los primeros años de vida. No sabemos todavía, aunque cada vez se conoce más, cuáles son los factores de riesgo para tener una enfermedad grave, pero lo que sí que sabemos es que el nuevo paradigma se abre ante nosotros con el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Probablemente, como os he dicho, la protección frente a esa enfermedad será una estrategia combinada de inmunoprotección tanto pasiva como activa. Pero ojalá, y probablemente, y todo apunta a que sí pueda ser, ojalá realmente en muy poco tiempo dispongamos de la posibilidad de proteger a nuestros pequeños, aunque sea con anticuerpos monoclonales, a todos esos pequeñitos, sobre todo los menores de 6 meses, de una enfermedad que, como sabéis, es tediosa, grave y además es completamente para nosotros, nos produce una sensación de no poder hacer nada con nuestro paciente y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Mara. Ha sido fantástica la presentación. De hecho, lo están comentando en los comentarios que el nivel científico es muy alto y no tenía ninguna duda de que así sería con las 2 ponentes que hoy están con nosotros. Si os parece, hacemos unas pequeñitas preguntas al respecto.
Vale, hay una muy interesante que dice, de momento estamos viendo que tanto la gripe como el VRS han perdido su estacionalidad. ¿Cómo cambia esta situación en la prevención de ambas? Es una pregunta complicada. ¿Qué opinas de esto, Mara? Pues que realmente así es. Lo único es que da la sensación, por lo que se están viendo en patrones epidemiológicos, que probablemente vuelva de nuevo a las andadas. Esto se ha visto y se ha visto en otras pandemias. Por ejemplo, en la pandemia de la gripe A, se observó, por ejemplo, lo que denominamos interferencia viral. Da la sensación que las mascarillas y las medidas higiénico-sanitarias han tenido mucho peso específico, pero no nos olvidemos que realmente los virus interfieren los unos con los otros. Por ejemplo, los niños que habían tenido rinovirus en la gripe A no se contagiaron de gripe. Y nosotros ahora hemos visto que la circulación de los virus parece que realmente han desaparecido todos de golpe y que luego han vuelto a aparecer. Entonces, no sabemos nada de interferencia viral, sabemos muy poquito, pero cabe la posibilidad que realmente gracias a esta pandemia pues se investiga mucho más. Lo que sí que está claro es que la sensación es que la pandemia desaparecerá, coronavirus probablemente, como está haciendo en este momento, empezará a tener cada vez menos variantes y yo creo que el nicho de los virus volverá a circular del mismo modo. O sea que preparaos porque me da la sensación de que no nos vamos a quitar el virus respiratorio sincitial nunca del invierno. No os hagáis ilusiones. De hecho, nos hacen una pregunta que también es interesante y ya salido un poco en varias de las preguntas del chat, y es al respecto de los test de diagnóstico rápido. Creo que es un tema muy interesante y nos hacen una pregunta con respecto a la utilidad de estos test rápidos en atención primaria, que es donde se recibe la mayor carga asistencial de VRS, y si serían interesantes para conocer los virus que circulan en cada momento. Yo creo que sin duda. Es más, hay que hacer un cambio mental, vamos, completo. No hemos dispuesto de posibilidad de saber la etiología de los virus que circulan. Somos los frikis que llamamos por teléfono a micro. Oye, ¿qué habéis aislado? ¿Vale? ¿Qué tenéis circulando? ¿Vale? Y sabemos casi un poco a ojo, porque estamos tan acostumbrados, cuando llega para influenza, cuando están los metaneumovirus. Sabemos que en las laringitis están los parainfluenzas ahí. De repente sabemos que entran los virus respiratorios sincitiales. Entonces, los rinos haciendo cuadros a lo mejor un poco. Entonces, es indignante desde mi punto de vista que en este momento la epidemiología, que debería ser fundamental en atención primaria, en este momento en el que afortunadamente las enfermedades bacterianas casi han desaparecido, nosotros debemos tener el conocimiento y por lo menos me alegra que el Ministerio haya cambiado de punto de vista y que haya ampliado realmente lo que es en sí la vigilancia de lo que son las patologías respiratorias y haya dejado solamente de hacer una red centinela. Yo creo que desde la atención primaria tenemos que hacer presión para disponer de diagnósticos, aunque sean cualitativos, aunque no podamos pedir una PCR porque sea demasiado cara, que cada vez es más barata, pero por lo menos test cualitativos deberíamos tener. No tiene nada que ver informar a un padre de que su hijo tiene una gripe de que no tiene una gripe. Si tiene una gripe sabemos que nos estamos enfrentando a 5 o 7 días de fiebre. Si tiene un virus respiratorio sincitial sabemos perfectamente lo que le tenemos que decir. Si es negativo y fuera un rinovirus sabemos que la gravedad no es la misma, con lo cual sin duda alguna yo os animo y os aliento a que hagáis como hacemos nosotros, intentar, aunque sea desde nuestro pequeño lugar, hacer petición para tener en la medida de lo posible lo máximo de herramientas etiológicas. Un poco por alusiones, simplemente informaros, por si necesitáis información, que desde aquí, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, las distintas sociedades científicas que estamos, hemos redactado un documento solicitando efectivamente esos test de diagnóstico rápido para las consultas de atención primaria basados en evidencia científica y también apoyados en unos algoritmos de actuación, que yo creo que es importante que no sea un uso indiscriminado, sino orientado, porque como está diciendo Mara, efectivamente no es lo mismo decir a una familia, el niño tiene gripe y tú sabes que vas a estar bastantes días con fiebre, que decir, bueno, sí, lo más probable es que sea un cuadro vírico, pero esa batalla la hemos perdido los pediatras con el coronavirus. La perdimos con el coronavirus, pero la realidad es que es muy importante y también entender qué está pasando en nuestras consultas y qué está circulando, y no simplemente que sea nuestra intuición, sino que se pueda objetivar. Yo creo que es importantísimo. Así que también os invito a que si en las distintas comunidades autónomas queréis también pelear por eso, en Comunidad Valenciana hemos redactado ese documento y por supuesto lo podemos hacer llegar para que podáis trabajarlo.
Bueno, yo creo que... Sí, dinos, Rocío, dinos. No, que me lo pido, que me lo ¿Lo pido. Es ¿Te así. lo pides? Fantástico. Bueno, yo creo que ha sido una sesión magnífica con dos ponentes magníficas. Os agradezco muchísimo el trabajo que habéis hecho. Os agradezco a todos los que estáis ahora mismo conectados, el que estéis conectados todavía y que hayáis estado ahí detrás. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo. Yo quiero aprovechar la ocasión para invitaros a formar parte del grupo de trabajo de vacunas de la EPAP, que como sabéis es de reciente creación y que estamos abiertos a cualquier persona que tenga interés en el mundo de las vacunas y, por supuesto, sobre todo para poder trabajar en difundir esa información tan importante que nos da gente tan experta como las dos ponentes que tenemos hoy aquí. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Y nos vemos en la próxima sesión de AEPA Aprendemos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta ahora.